Vamos con el doctor Anderson. Doctor Anderson, ¿ya se encuentra en sala, por favor? Para poderle hacer su presentación. Perfecto. Doctor Anderson, para mí es un honor de verdad tenerlo hoy aquí, no solamente por el gran profesional que es, sino la gran persona que ha sido con nosotros en este evento. Tengo que reconocer que usted ha sido parte esencial, nos ha acompañado, venga, ¿qué necesitan? Aquí estoy. Y esas manos amigas para nosotros son supremamente valiosas, de verdad que se lo agradecemos muchísimo. Iniciamos entonces su presentación diciendo que usted nos va a tratar el rentas de trabajo, salarios, prestaciones, bonificaciones y pagos laborales, ¿cierto? Y adicional le va a dar un toque del tema de inteligencia artificial. Entonces, por favor, doctor Anderson, inicie su presentación. Buenas tardes a todos. Margie, muchas gracias. Primero reconocerte a ti por tan gran idea y invitarnos a este espacio maravilloso donde realmente no somos solo los contadores, los estudiantes de Derecho o de Contaduría Pública, sino también aquí hay personas del común, el contribuyente que quiere entender algo y se está uniendo, y estas son las causas que realmente hacen de el valor que tiene nuestra profesión contable. Sí, yo siempre voy a decir que tengo la mejor profesión del mundo. Ser contador público para mí es un privilegio y un honor, y hoy también es un honor que estar ante tantos grandes tributaristas y profesionales en este momento, ¿sí? Y pues me siento muy halagado de estar acá. Vamos a avanzar, llevamos ahí un poquito de atraso, pero no hay problema porque nosotros ya conocemos algunos temas. Listo. Si pueden hacer preguntas, claro, Carmenza, vamos a tratar de avanzar y hacemos alguna pausa para las preguntas. ¿Listo? Bueno, el tema que me correspondió el día de hoy fue rentas de trabajo enfocado al tema de ingresos salariales, ¿cierto? Vamos a mirar solo el tema enfocado a una persona que maneja ingresos salariales. Quien les habla, Anderson Mora Méndez, actualmente pues magíster en Fiscalía Internacional, de profesión. Doctor Anderson, discúlpeme, ¿tiene el micrófono silenciado? Dios mío, imagínate. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, qué pena con ustedes, hacer los nervios. Primero que todo, agradecerle a Marty por todo el gran evento que está realizando el día de hoy. Y bueno, más adelante continuaremos con los agradecimientos. Para mí es un honor estar acá. Quien les habla, Anderson Mora Méndez, soy magíster en Fiscalía Internacional, contador público y abogado en proceso. Tengo mi emprendimiento que es Anderson Mora Consultores, ya llevamos 10 años en el mercado, me apasiona lo que hago y bueno, vamos a compartir algo de aprendizaje acá entre todos. Hoy vamos a hablar sobre rentas de trabajo. Nuestra charla solo está enfocado a quienes, a las personas que tienen una relación laboral, ¿sí? Porque en rentas de trabajo vamos a encontrar que también vamos a tener aquellos profesionales que reciben honorarios o comisiones, y ese tema lo van a ver ustedes con mi colega Paola, ¿sí? Entonces allí ya lo vamos a ver. La valida bien. ¿Quién me escucha mejor ahí? Me dice el máster, forma que... Perfecto, Doc. Excelente. Ahí, que no se escuchan. Entonces vamos a validar acá. Validemos acá si mejoró el audio. Por favor, ¿me confirman? Perfecto, sí, señor. Correcto. Listo. Bueno. Entonces, estas rentas vamos a ver solo aquellas
que provienen de una relación laboral. Las que son de aquel profesional, como algunos de nosotros, que somos de manera independiente y que podemos incluirla en esta cédula, subcédula de rentas de trabajo, lo vamos a ver con nuestra colega Paola Rojas. ¿Listo? Entonces, para enfocarnos. Primero que todo, vamos a validar dónde está definidas las rentas de trabajo, ¿sí? Las rentas de trabajo las encontramos definidas en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Y nos dice que ¿qué integra una renta de trabajo? Lo que son salarios, comisiones, bonificaciones, prestaciones sociales, primas, cesantías e intereses, viáticos no reembolsables, gastos de representación, indemnizaciones y auxilios, ¿sí? Aquí es importante validar que hay un auxilio educativo que no se considera ingreso, ¿cierto? Que es aquel que te permiten a las empresas, ¿sí? Pagar tipo beca el estudio de sus empleados y o familiares, ¿sí? Y el cual no se va a considerar un ingreso para el empleado y si es un gasto deducible para la empresa, ¿sí? Entonces, ese auxilio educativo que está amparado allí no hace parte de esta renta de trabajo ni en ninguna de las otras rentas, ¿sí? Aquí cuando hablamos de auxilios, por ejemplo, planes que tienen las empresas donde se tiene la prima María o el auxilio de María porque alguien tuvo su hijo, ¿sí? Llámese papá o mamá, tiene un hijo, entonces hay un auxilio por maternidad, paternidad, un auxilio para útiles escolares, un auxilio para el transporte o quieren auxiliar a las personas para que compren una cicla por un bienestar del medio ambiente y demás. Entonces esos auxilios sí van a entrar acá, pero el auxilio que está amparado bajo la política de becas no es un ingreso para el trabajador. ¿Listo? Asimismo, ¿sí? No, las indemnizaciones aquí, si yo tengo una indemnización por despido, va acá en rentas laborales y está relacionada esa indemnización con el ingreso laboral. Otra indemnización que puedo tener, que a veces se dan indemnizaciones por el despido de una persona que está en proceso de maternidad, ¿sí? Como los grandes gastos de representación, pues normalmente estos ingresos de gastos de representación aplican a aquellas personas que están vinculadas a universidades públicas. Realmente en las empresas del sector privado es muy poco lo que se utiliza el gasto de representación porque estos gastos de representación hoy en día se utilizan especialmente para los directivos y se les entrega una tarjeta para que los gastos que ellos tengan, pues la factura y demás llegue a nombre de la empresa y se pague a través de la tarjeta de la empresa. Es lo que normalmente se ve hoy en el mercado, ¿sí? Janet, ¿puedes repetir el tema de los auxilios? Son todos aquellos auxilios diferentes al del plan de becas que tenga la empresa. Que recordemos que si la empresa tiene un plan de becas de apoyo para el estudio del empleado o de sus familiares, donde le paga directamente al centro educativo, llámese del colegio, llámese universidad o una institución técnica que esté avalada por el Ministerio de Educación, ¿qué va a pasar allí? Pues efectivamente, ese es un gasto descontable para la empresa, pero no para no es un ingreso para el empleado. Entonces, ese auxilio no va acá. Los demás auxilios sí van allí. ¿Cómo valido el soporte? ¿Sí? ¿Cuál es mi soporte? Yo le debo pedir a ese empleado, a ese cliente, o si tú eres empleado, ¿sí? Le vas a decir a tu empleador que por favor te entregue el certificado de ingresos y retenciones, que lo conocemos popularmente como el formulario 220, ¿sí? Que lo debe entregar el empleador, que por norma está establecido que sea más o menos al 15 de abril, ¿sí? Sin embargo, normalmente, ¿qué fecha estamos pidiendo todos este certificado? Por esta temporada es donde empezamos a pedir el certificado 220 porque no somos
juiciosos pidiendo los certificados a tiempo, ¿sí? ¿Cuándo debo declarar estos ingresos? Normalmente, pues una persona que es asalariada no está obligada a llevar contabilidad. Por tanto, sus ingresos solo los declara en el momento en que los reciba, ¿sí? Entonces, un ejemplo. El mes de diciembre, ¿sí? La empresa paga mes vencido los salarios y usted por el mes de diciembre no recibió salarios, ¿sí? Pues usted no estaría en la obligación de declarar ese ingreso porque usted lo recibió en el mes de enero, ¿sí? Sin embargo, la empresa sí reporta que usted le causó el ingreso porque la empresa sí lleva contabilidad y maneja un sistema de causación, ¿sí? Allí es importante también a veces no ser tan papistas, ¿sí? Nosotros, especialmente con algunos clientes que tienen esta política, nosotros le decimos al empleado, pues, declare dentro del mismo periodo, así el ingreso lo haya recibido el 5, el 6, el 3 de enero, porque al final del ejercicio, pues, son unas diferencias pequeñas que si no los declara este año, los tiene que declarar el siguiente año, ¿sí? Entonces, ahora, esto sí se tiene que evaluar posiblemente, por ejemplo, en un asalariado, ¿sí? Que su ingreso, a manera de ejemplo, sean 30 millones de pesos y que posiblemente ese ingreso del mes de diciembre haga que la tasa de tributación cambie de rango conforme al rango que se tiene en el artículo 241. ¿Listo? Tiene razón ahí Carmenza, que lo toma. ¿Cómo es la ruta de depuración? Nosotros acá tenemos unos ingresos brutos de la relación laboral, ¿sí? Vamos a recordarlos. Salarios, prestaciones sociales, vacaciones, bonificaciones, auxilios e indemnizaciones. Sumo la totalidad, ¿sí? Que son los que están depurados aquí en el artículo 103. Luego vamos a trabajar los ingresos no constitutivos de renta. Estos los voy a restar. ¿Y dónde los encuentro para efectos de la relación laboral? Están allí en el artículo 55, artículo 56 y el artículo 387, donde vamos a ver allí algunos valores, ¿sí? Este valor en la depuración me va a dar mi primer subtotal. Es mi primer subtotal, ¿sí? Que me da el ingreso neto. Y este es supremamente importante tenerlo ahí, porque ese subtotal es el que me va a permitir llevar los límites que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de un límite del 40%, sin embargo, recordemos que este límite del 40% no aplica solo a la subrenta de rentas de trabajo, sino aplica a la suma total de la renta general, de la cédula general, que incluye la cédula general. Rentas de trabajo, honorarios que se afectan con costos y gastos, rentas de capital y ingresos no laborales. Entonces, ese 40% lo voy a tomar es en la masa general. Pero aquí lo voy a tener porque el ejemplo es como si la persona solo tuviese ingresos laborales. ¿Listo? Posteriormente, vamos a restar las deducciones que me permite el estatuto tributario. ¿Cuáles son aquellas deducciones? Aquí las vamos a ver así a nivel general, ya vamos a pasar a explicarlas una por una. Los dependientes, ¿sí? Lo vemos en el artículo 387. La medicina prepagada, la vemos en el artículo 3. Los intereses de vivienda, el gravamen a los movimientos financieros, ¿sí? Pero que recordemos que aquí es solo el 50% del gravamen a los movimientos financieros, que está en el artículo 115, y el beneficio que hablábamos del 1% del tema de facturación electrónica, que en este caso para las rentas laborales, pues aplicarían un 100%, dado que la persona, como solo devenga ingresos de una relación laboral, todas sus compras que haya hecho a través de facturación electrónica y las haya bancarizado, que es bancarizado, que pagó a través de
transferencia, datáfono, inclusive consignación, ¿sí? Y allí hago un paréntesis porque vamos a ver que muchos del informe que llega de la facturación, ¿sí? A veces el vendedor coloca que el pago es en efectivo y la DIAN en ese reporte, ¿sí? Pues lo toma como se marcó el emisor de la factura electrónica. Pero el contribuyente sí sabe realmente cuál fue su forma de pago. Allí es donde empieza ese criterio del profesional de validar que si hay certeza, ¿sí? Que ese 1%, o que esas facturas que me van a dar un beneficio del 1% en deducción y descuento, va a poderla pasar porque está con la seguridad de que la pagó bancarizada. Muchas personas lo hacen o lo hacemos dependiendo del cliente, que nos tomamos solo el valor que dice la DIAN para no entrar en discusiones con la administración tributaria, aún a pesar de que quien cometió el error pues es el emisor de la factura electrónica. Luego tenemos el paso número 5, que son las rentas exentas. Allí vamos a encontrar algunas indemnizaciones, las cesantías, los intereses, ¿sí? Y aportes voluntarios que hacemos al fondo de pensiones, llámese voluntario o llámese al fondo público, que es el RAIS, que también tiene un beneficio allí en el artículo 55. Y por último tenemos el beneficio del 25% que está en el numeral 10 del artículo 206, ¿sí? Pero ese no es un 25% sobre el ingreso bruto, sino él tiene una depuración para poder calcular ese 25%. Luego de llegar a este ejercicio, vamos a poder llegar a un gran total que es nuestra renta líquida cedular, ¿sí? Vamos a llegar ahí. Si alguien en el máster, si ve que hay alguna pregunta o algo, la puede ir publicando y vamos tratando, voy a mirar acá. Nos dicen, los pagos a ARL es un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional. Recordemos que por ser acá una renta de trabajo que proviene de una relación laboral, pues la ARL la paga el empleador. Por consiguiente, no entra en esta subcédula. ¿Listo? Vamos a hablar de los ingresos no constitutivos de renta de ganancia ocasional, que es el ítem número 2. Y aquí vamos a hablar de que los aportes de salud en el artículo 56 es un ingreso no constitutivo. ¿Cuál es el aporte de salud? El 4% que me hace retención el empleador. Ese es el valor que yo llevo allí. Seguimos. Los aportes al fondo de pensión y fondo de solidaridad pensional. Entonces, ese 4% que mi empleador me descuenta, yo lo imputo como un ingreso no constitutivo de renta en la declaración. Y para aquellas personas que vengan más de 4 salarios mínimos, pues el fondo de solidaridad, que recordemos que va del 1% hasta el 1.2%, con base en el aporte, ¿sí? En el ingreso que él tenga. Varía del 1% hasta el 1.2%. Hasta el 2%, digo, corrijo. También podemos tomar como un ingreso no constitutivo el aporte voluntario que yo le hago al RAIS. Acá hay un beneficio, ¿sí? Mucho más alto que el que se tiene en el aporte al fondo de pensiones voluntarias, ¿sí? Entonces, ahí va a tener una variación, porque si yo aporto al fondo de pensiones voluntarias, va abajo en renta exenta. Pero si lo hago al RAIS, lo conllevo como un ingreso no constitutivo de renta. Y aquí, pues, si tiene un límite, ¿cierto? Que es el 25% del ingreso laboral y este, a su vez, no puede exceder de 2.500 VTs, que para el año 2025 es de 124.497.500. Recordemos que como estamos hablando de la declaración del año 2025,
nosotros debemos de tener en cuenta para todos estos efectos el valor de la OET, que para el año 2025 es de 49.799. La UET del 2026 única y exclusivamente la tenemos en cuenta para liquidar la sanción si llegáramos allí. ¿Listo? Es importante acá que si yo hago un retiro y no conservo ese aporte voluntario al RAIS, cuando yo hago ese retiro, Colpensiones, porque es a quien le hago ese aporte, me va a hacer una retención del 35% al momento del retiro. ¿Listo? Pago a terceros por alimentación. Recordemos que aquí adicional, cuando un empleado devenga menos de 41 VTs, vamos por acá a abrir la calculadora para que me fue el valor en este momento. Claro que devenga este valor, 41 por 49, 799, o sea, devenga menos de 2.042.000 pesos y la empresa le dé un aporte por alimentación, ¿sí? Y este no exceda las 310 VTs, ese ingreso es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero ojo acá, ¿qué pasaría si Anderson se gana 2.100.000 y adicional le dan el beneficio del subsidio de alimentación? Pues resulta que Anderson no puede llevarse ese subsidio de alimentación como un ingreso no constitutivo. ¿Por qué? Porque devenga más de 41 VTs. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante. Normalmente este es un beneficio para aquellas personas que tienen un ingreso bajo. Vamos acá. Deducciones imputables. Empezamos con la primera y es la de los dependientes. ¿Sí? Y los dependientes económicos vamos a encontrar que los tenemos de la siguiente manera. Los hijos hasta los 18 años de edad, ¿sí? Se considera un dependiente económico, ya sea porque lo tengas en un colegio privado, un colegio público, no importa. Es que yo le pago 3 millones de pensión a mi hijo, ¿cómo lo deduzco? El mismo 10%. No, pues tengo 3 hijos. Va a deducirse el mismo 10%. El 10% es por la suma de todos los dependientes, sea uno o varios, en esta deducción, que es diferente a la de las 72 VTs. Aquellos hijos mayores de 18 años y hasta 25 años que estén estudiando una carrera técnica o en la universidad, ¿sí? Que sea reconocida por el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese hijo que está ahí y no está vengando ingresos, pues lo puedo considerar un dependiente. Mi cónyuge o compañero o compañera permanente sin ingresos o con unos ingresos anuales inferiores a 260 VTs, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que la persona, y lo vemos mucho en muchos hogares, que a veces la esposa o el esposo, porque hoy en día se ven desde ambos, no laboran porque se quedan en sus labores de casa, cuidando a los hijos y demás. Entonces, es la dependencia que está allí. Cuando hablamos del cónyuge. Ahora vamos a hablar también de los padres y hermanos que tengan ausencia de ingresos y tengan dependencia certificada, ¿sí? Pero los padres, pues yo la voy a entregar. ¿Y cómo certifico el de los padres, el del cónyuge y demás? Pues una certificación emitida por contador público, pues que haga esa validación
en el ejercicio. También está el de hijos mayores, ¿sí? Que tengan una discapacidad. Esa certificación no la da el contador. Esa certificación la debe dar quien es especialista en el tema. Nosotros no podemos validar si esa persona, por más que lo veamos, que tenga alguna afectación médica y demás, digamos, sí, nosotros no somos los médicos ni somos las personas idóneas para poderlo certificar. ¿Listo? Acá me dicen, hablando acá, soporte del cónyuge, la certificación del contador. Si la mamá conductora de ICETEX puede tener en la cuenta los intereses y la deuda donde el principal es el hijo, no está relacionada esa pregunta acá. Y los hijos de crianza. Recordemos que ya hay una ley y los hijos de crianza también ingresan siempre y cuando pues estén debidamente reconocidos, ¿sí? Hay hijos de crianza, pero deben de cumplir un requisito legal. No es decir, yo, Anderson Mora, me fui a vivir con Juanita y Juanita, yo como tengo un hijo menor de edad, entonces ya Juanita lo empieza a criar, ¿sí? Y ya dice que Juanita va a poder tener ese beneficio. No. ¿Sí? Entonces, debe cumplir unos requisitos de ley. Los padres lo limitan la edad de ellos y únicamente es con el certificado del contador. Los padres no tienen certificación, no tienen límite de edad. La condición es que sus ingresos sean menores en el año a 260 VTs, que eso son 12.948.000 pesos en el año 2025. ¿Sí? Desde ahí lo tenemos que tener claro. Subsidio de la caja de compensación, ¿cómo se registra en la renta? El subsidio de la caja de compensación no va en rentas laborales, va en rentas no laborales, y con el colega que lo va a exponer, allí lo pueden validar. ¿Listo? Adicional a esta deducción, todavía no vamos a tocar la de los 72 por dependiente, lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? La medicina prepagada. La medicina prepagada o planes de salud como el plan complementario, inclusive la póliza de EMI, se permite en este espacio la deducción. Condiciones: que sea quien lo pague el empleado, porque es que aquí hay unos escenarios donde el empleado, la empresa le paga al empleado la medicina prepagada. La empresa le paga al empleado la medicina prepagada. Ese beneficio que tiene la empresa, y la empresa es quien lo paga, el empleado no lo puede imputar en su declaración. Porque es un beneficio, y sí es un ingreso para el empleado. Porque es un ingreso de pago, se considera un ingreso de pago en especie. ¿Sí? Aquí hablamos de la que yo como empleado cancelo, llámese plan complementario, póliza de EMI en ejemplo, o la prepagada. ¿Cuál es mi límite? 16 VT mensuales, un total de 192 VTs al año, que me da un total de 9.561.000 pesos al año. ¿Quiénes pueden estar incluidas en esta medicina prepagada? ¿Quiénes están incluidas en esta medicina prepagada? El empleado, su cónyuge y o sus hijos. Adicional también, si los padres son dependientes económicamente y está certificado, pues los padres también, si él le paga esa medicina prepagada en esos planes, pues va a poder deducir si los padres dependen económicamente de él. ¿Listo? Me preguntan acá, ¿se podrían, devolviendo un momentico, ¿se podrían colocar los dos padres y dos hijos? Tengas un hijo, tengan los padres el 10% en la deducción que estamos hablando, que está limitada a las 32 VTs, es lo mismo, con un hijo, con un papá,
con el cónyuge, si le aplican las 3, igual solo puede llegar al mismo 10% ilimitado a 19.123.000 pesos. Ese es el límite. ¿Sí? No es porque no me va a tomar el 10 porque tengo un hijo, el 10 porque mi papá depende de mí y el 10 porque mi cónyuge también tiene ausencia de ingresos, o sea, un 30%, no. Ese 10% es por uno o por muchos dependientes, ¿sí? Ahí no aplica ese ejercicio. Ahora, con relación al tema de la medicina prepagada, en los casos en que la empresa pague una parte y la otra la pague el empleado, pues efectivamente usted se va a poder descontar el valor que usted paga. ¿Limitado a qué? A las 16 VTs de manera mensual, ¿sí? Los 72 VTs todavía no hemos llegado allí. Calmaos, no vamos ahí todavía. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque las 72 VTs no van en este límite de deducción. Listo. Seguimos con intereses de vivienda. Aquí tenemos el crédito hipotecario o el leasing habitacional, que debe estar con una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Solidaridad. Muchas veces hay empresas que tienen planes, ¿sí?, en beneficio que le prestan al empleado para vivienda a una tasa muy cómoda, por debajo del mercado. Ese interés de vivienda que le pagas a la empresa no es deducible, porque debe estar certificado por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o la Superintendencia Solidaria, por el caso de las cooperativas que están autorizadas para hacer préstamos de vivienda. ¿Listo? Y aquí vamos a hablar de que estamos limitados a 1.200 VTs, que eso nos da 59.759.000 de manera redondeada, y en promedio mensual es 100 VTs. Aquí algo muy importante. Muchas veces tenemos la pareja y se saca el crédito de vivienda solo para uno. Entonces Anderson Mora tiene su pareja, Juanita es su pareja, y le dice, Juanita saca el crédito, así lo paguen los dos, ¿sí? Quien se puede tomar el beneficio de esos intereses es Juanita, porque es quien tiene el crédito, ¿sí? O viceversa, si el que tiene el crédito es Anderson, pero la que necesita el beneficio es Juanita, y ella no está como titular del crédito, no puede tomarse esos intereses de vivienda. Caso distinto es si los dos aparecen como titulares del crédito, y al aparecer como titulares del crédito, ambos se pueden tomar los intereses de vivienda, pero tienen que ser proporcional. No puedo decir que si pagamos 10 millones de intereses de vivienda, entonces yo me tomo 10 millones y Juanita se toma también los mismos 10 millones. No, es proporcional. O en este caso, el cónyuge puede renunciar, uno de los dos cónyuges puede renunciar a descontarse estos intereses y que el otro cónyuge se lo lleve al 100% en intereses de vivienda. Intereses de créditos del ICETEX, ¿sí? Limitado a 100 VTs anuales. ¿Cuánto es? 4.980.000 para efectos de redondeo, ¿sí? Entonces usted está pagando sus intereses de crédito del ICETEX, puede llevárselos y tiene hasta 4.980.000 para descontarse. Siguiente deducción, gravamen a los movimientos financieros. El artículo 115 nos establece que el GMF es deducible en un 50% del que esté efectivamente certificado por la entidad financiera. Y tenemos otra deducción ahí, que es la del 1% para las compras que hago con factura electrónica, pero que se haya realizado con pagos electrónicos. Ya hablamos acá de la de dependientes, ahorita nos vamos a volver al de las 72 VTs. Vamos a hablar de las rentas exentas,
y al final hablamos de las 72 VTs porque ella va en la parte final. El de las 72 VTs, que está limitado a 4 dependientes económicos, no entra en este límite, ¿sí? Ella va fuera del límite. Rentas exentas, hablamos del artículo 206, allí vamos a encontrar todas las rentas exentas desde el tema laboral, ¿sí? Entonces, indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad van acá en rentas laborales, ¿sí? Si es una indemnización porque tuvo un accidente automovilista y no está en el trabajo, eso vaya en rentas no laborales. Acá hablamos de las indemnizaciones que tienen que ver con el tema laboral, un accidente de trabajo o por enfermedad laboral. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, ¿sí? También hace parte en esta depuración de renta exenta. Lo que se recibe por gastos de entierro del trabajador hace parte de las rentas exentas. El numeral cuarto nos habla de las cesantías y los intereses de cesantías, y allí hay un ejercicio que debemos validarlo, ¿sí? No en todos los escenarios es el 100% de las cesantías. Tiene una tabla del artículo 206, ¿sí? Y en él vamos a limitar que aquellas personas que en el año 2025 hubiesen tenido ingresos inferiores a 17.430.000, ¿sí? Que en el año 2025 tuviese ingresos inferiores a 17.430.000, sus cesantías, ¿sí? Ya sea las que se le consignaron al fondo porque son las que se declaran, o las que se consolidan porque tienen, porque el empleado es de ley 50, ¿sí? Y su salario es inferior a esto, pues es 100% exento. Ahora, también hay un tema con las cesantías que tenemos consignadas hasta el año 2016, que fueron consignadas en 2017. ¿Qué pasaba allí? Nosotros esas cesantías solo las declaramos en el momento que las retiro, ¿sí? Cambio las del 2017 en adelante, cada año las venimos declarando. ¿Cuáles? Las que efectivamente son consignadas o giradas al empleado, al trabajador. Son consignadas al fondo de cesantías o se le giraron al trabajador. Esas son las que hablamos acá. Las del 2016 hacia atrás, ¿sí? ¿Cuándo las vas a declarar? En el momento que las retires del fondo de cesantías o te sean giradas por parte del empleador si perteneces a ley 50. Los gastos de representación, acá hablamos especialmente para los magistrados, jueces, rectores y profesores de universidades públicas, ¿sí? Para profesores de universidades públicas, ¿sí? Ah, es que yo dicto en una universidad privada y me dan gastos de representación. Qué bueno, pero eso no es una renta exenta. Pero si dictas en una universidad pública, sí es una renta exenta. Y por último, el 25% de los pagos laborales. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar muy claramente en ese numeral 10, porque yo no puedo decir que me gané 100 millones y automáticamente descuento el 25%. No. ¿Qué me dice la fórmula? Que yo tomo el total de mis ingresos, nos vamos a volver por acá, el total de mis ingresos, le resto los ingresos no constitutivos, me da un subtotal de ingresos netos, luego hago las deducciones imputables, las demás rentas exentas, establezco un subtotal y a ese nuevo subtotal es donde le calculo el 25% de la renta laboral. Ejemplo, ¿sí? Devengo 100 millones de pesos en el año. Pagué 10 millones de seguridad social, no aporté a nada. Saldo ingreso, después ingreso neto, 90 millones. Las deducciones y las rentas exentas fueron 30 millones. Me quedan 60 millones. A esos 60 millones es que yo le aplico el 25%, que son equivalente a 15 millones. Y ese
25% no puede superar las 790 VTs. Entonces también tiene otro límite allí. No es solo el límite, sino que ese 25% está limitado a 39.341.000. Para el ejemplo que acabo de dar con el ingreso de los 100 millones, que me quedan 60, pues yo sí efectivamente me puedo descontar mis 15 millones de pesos. ¿Sí? Como renta exenta también tengo el aporte voluntario a las AFC, que es el ahorro del fomento de la construcción, o a fondo de pensiones voluntarias. Está limitado a 3.800 VTs y a un 30% del ingreso laboral o tributario que tenga la persona. Ahí sí ese 30%, la base sí son los 100 millones de pesos, ¿sí? Pero no a saco consignando el límite de los 30 millones, que es el 30%, porque yo ya tengo otro límite allí con deducciones y demás. Entonces hay que mirarlo, porque muchas veces, y desde el cambio en la bajada de estos topes del 25% y en las 1.340 VTs que afectan mucho, considero que a veces, ¿sí?, este fondo de pensiones voluntarias no es una muy buena planeación tributaria. Obviamente, cada caso es de manera particular. Aquí tenemos todo el ejercicio, mírenlo. Ingresos brutos, aportes obligatorios, ingresos laborales netos, todo lo tenemos aquí. Estas diapositivas, Margie, se te van a pasar. No sé cómo, si las vas a entregar o no, que han preguntado, pero no tenemos problema de compartirlo. El límite del 40% del ingreso es al ingreso bruto menos los ingresos no constitutivos de renta y nos da un ingreso neto de la cédula. Las deducciones y las rentas exentas no pueden superar el 40%. Y como aquí solo estamos hablando de que el empleado, de que esa persona que está declarando en este ejercicio solo obtiene ingresos de renta laboral y por una relación laboral, tenemos que validar que no supere las 1.340 VTs, que son 66.731.000. ¿Sí? Desde allí es donde nosotros validamos si él fuera. Ahora, ese 1.340 VTs, si la persona, ¿sí?, ya apareció Margie, o sea, quiere decir que ya debo estar terminando. Ahí vamos, dame 5 minuticos, por favor. Tiene otros ingresos, hay que sumarlos para llegar a ese límite que está estableciendo, ¿sí? Y es muy importante, ¿qué queda por fuera de la renta exenta? Los numerales 6 al 9 del artículo 206, las rentas exentas del artículo 206 raya 1 de servicios en el exterior, las 72 VTs que quiero que lo vamos a abordar en este momento, y es que usted tiene hasta 4 dependientes económicos que le representarían un beneficio de 14.342.000 y que no entran en el límite que estamos hablando. Y aquí yo soy el perfecto para el ejemplo, ¿sí? Porque yo tengo 7 hijos, ¿sí? Y yo podría aplicar al beneficio. ¿Por qué? Si todos mis hijos fueran menor de edad, para el ejemplo vamos a ver que todos son menores de edad, solo hay uno menor de edad. Y es que yo me puedo tomar uno de mis hijos para aplicar la deducción del 10% y 4 de mis otros hijos para que apliquen a la dependencia y me gane un beneficio de 14.342.000. Eso solo aplica y tiene un doble beneficio el mismo dependiente. Si tuviese un solo dependiente, le puede aplicar para el 10% y para las 72 VTs siempre y cuando ese dependiente sus ingresos sean de la relación laboral. Porque yo también puedo aplicar las 72 VTs
o el 10% si generara ingresos de honorarios, que es lo que va a explicar Paola, ¿sí? Pero allí no puedo tener el doble beneficio. O me aplico el 10 o me lo llevo al 72%, ¿sí? Entonces, hay que al 72 VT, diré, corrijo. Cuando tengo ingresos diferentes a las rentas laborales, pero en el escenario que yo tengo 4 hijos, puedo tener uno como dependiente y los mismos 4 con las 72 VTs. Solo lo puedo tener consecuentemente si tengo ingresos por una relación laboral, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Si tengo ingresos por honorarios, comisiones, que también se consideren rentas de trabajo, solo puedo tener uno de los dos, o aplico al 10 o aplico a las 72 VTs, y ahí ya viene el ejercicio donde ustedes de su planeación tributaria y su criterio profesional es donde valida desde un punto de vista legal cómo le ahorra a su cliente. Si eres un consultor y te gusta hacer declaraciones de renta en esta temporada, porque hay colegas que no les gusta. Y aquí hago una cuña que es muy importante, lo dijo nuestro compañero Juan. La DIAN tiene estimado que 7 millones de personas declaremos. 7 millones de personas. Y yo no creo, o yo no conozco a hoy una persona que solo una persona haga más de 200 declaraciones de renta. Entonces no pelees con el que cobra 20,000, 50,000, la aplicación, lo que sea. Hay 7 millones. La famosa esa que no me gusta decir, pero ellos dicen que ha llegado a ser 7,000. Ni 7,000, 6,000 algo dijeron en un informe. O sea, ni al 0.01%. ¿Para qué peleamos con el que cobra eso? Usted haga su trabajo, apasionese por lo que hace y cobre lo que usted considere que debe cobrar, pero hágalo bien. Si cobras 50,000, hazlo bien. Si cobras 1,000,000, hazlo bien. Es lo que yo te puedo decir. Listo, renta exenta, salimos acá, límite ya lo vimos. Y aquí, alertas a declarar, y cierro con esto. Por favor, cuando ponga el dependiente, no haga el de poner cuantías menores, el 2.2, no se invente la cédula de otra persona porque se pone a inventar cosas y por eso es que salen los requerimientos, ¿sí? Ojo con el doble beneficio que tiene la condición, pero ya decimos, si es de renta laboral, si me aplica ese doble beneficio, respeta el orden de la depuración, no quieras hacerlo. Gracias a Dios también hay que reconocer que la DIAN hoy también en su portal, cuando estamos declarando, por más que usted quiera ponerle allá, él tiene algunas cédulas, unos límites que te saca unas alarmas, y este también de reconocerle a la administración tributaria que te ayuda a revisar esos errores. Revisa que queda por fuera del 40%, no todo tiene el límite del 40%, y algo muy importante, conserva los soportes. Guarda el papel de trabajo, hazle papel de trabajo a tus clientes, envíaselo, porque tú no sabes si ese cliente el otro año va a trabajar contigo. O dime si no es un dolor de cabeza cuando te llega un cliente y le pides el anexo de la renta del año anterior. No tengo. Quien me la hizo no me la entregó. Y el dolor de cabeza que tenemos. Eso sería todo. No pudimos ver un tema de inteligencia artificial por tiempo, ¿sí? Pero esta mañana con lo que vimos con Juan fue súper bueno. Y de verdad, primero que todo, gracias a Dios y a la Virgen por brindarme poder estar en este espacio. Margie, te reitero el reconocimiento por ser esa líder en comunidad y pensar en todas las comunidades para que pudiéramos dar nuestro granito de arena, ¿sí? Y contribuir para que realmente esta temporada sea más suave. Y también pues reconocer en este caso a mi amigo y maestro, que todo esto sale, que es mi amigo Carlos, tanto Carlos Guerra, Carlos Tapias, Carlos Rodríguez, tantos, Margie también ha estado en clases, porque así yo maneje algún tema, también me gusta capacitarme. Capacitarte no es un gasto, es una inversión para que realmente justifiques y mejores cómo cobras.
Muchas gracias. Así es, colega Anderson. Un abrazo gigante para usted también por su participación, le agradecemos mucho. Permítame darle su distinción, por favor. Voy a compartir pantalla. De verdad que nos alegra mucho haberle escuchado. Y en este momento, permítame decirle que de parte de 24 horas de conocimiento Maratón Nacional de Comunidades Contables, le hacemos un reconocimiento por su valiosa participación, no solamente académica, tengo que decirlo, sino una participación activa en lo que hoy se construye como 24 horas de conocimiento. Un abrazo súper grande, un agradecimiento muy grande de parte de la organización, pues usted ha sido muy generoso con nosotros, apoyándonos en unas labores importantes. Un abrazo súper grande, se le aprecia mucho y se le valora mucho toda su generosidad.